Buenas a todos, una vez más y bienvenidos otra vez a Hecho con IA. Hoy tenemos con nosotros a Aina Yuna, que es la responsable de IA generativa en Editorial Planeta y, bueno, miembro de Mujeres en SEO. Y es una persona, bueno, yo ya la conocí en el SEO on the Beach, que ya se estaba dedicando a todo el tema de automatizaciones con N8N, a facilitar el trabajo y demás. Y pues como muchos, pues nos hemos ido derivando hacia la parte de la IA, hasta el punto que, ya veis, algo, pues ella misma decía, algo que puede ser tan contradictorio como una editorial, pues llegar a tener un cargo de IA generativa importante dentro de una empresa pues que está dedicada puramente al contenido. Y bueno, nos va a hablar de cosas muy interesantes que no quiero desvelaros, pero básicamente nos va a ayudar a trabajar de forma mucho más ágil en un montón de terrenos. Y nada, enseguida la tenemos aquí, vamos ya con Hecho con IA. Hecho con IA. Buenas, Aina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iñaki, un placer y muchas gracias por la invitación y poder estar hoy aquí. Un placer nuestro siempre y con ganas de aprender de todo lo que nos puedas contar. Que seguro que estáis metidos en un montón de fregados y te habrá costado elegir. Sí, ¿no? Pues nada, empezar por aquí. A mí me gusta siempre explicar un poco vuestro perfil para que la gente que nos conoce pues entienda un poco de dónde venís y que entienda mejor el por qué habéis tirado por un tipo de adopción de la IA. Entonces te daré un poco la misma pregunta que hacemos todo el mundo para romper el hielo, y es eso, que nos hables un poco de cómo te has metido tú en el mundo de la IA desde tu experiencia personal, un poco desde dónde vienes, cómo te has enlazado con la parte de la IA y qué es para ti, aunque bueno, ya viendo que es a lo que te dedicas, que entiendo que será bastante cosa, ¿no? La IA. Pero bueno, explícanoslo un poquillo, porque también es eso. Creo que es muy interesante entender el perfil de cada uno antes de escuchar un poco lo que nos viene a contar. Todo viene de cuando ChatGPT nació, ahora ya 3 o 4 años me parece. Yo estaba llevando toda la parte de la dirección de marketing digital de una escuela de negocios y ahí lo vi muy claro. O sea, vi muy claro que la IA entraba para quedarse y además potenciaba todo el tema de automatización. Yo tengo una manía que es automatizar todo proceso repetitivo que necesito hacer más de dos o tres veces. Entonces, aparte de llevar la dirección, lo que empecé a ver es que la IA era muy buena analizando patrones. Por lo tanto, empecé a decidir a trabajar un tema de scoring del proceso de leads a través de las puntuaciones por IA, ¿no? Podía leer el contexto y darme un análisis de sentimientos y ese fue mi primer salto. De aquí me di cuenta que el marketing digital, que el SEO estaba muy bien, pero realmente mi vocación o mi nueva perspectiva laboral tenía que estar enfocada 100% a la inteligencia artificial en cualquier tipo de procesos, ya no solo de marketing, sino en cualquier tipo de eficiencia o análisis de datos. Y bueno, así fue como llegué a Planeta, a la parte editorial. Estoy en el equipo de innovación, que tiene todo el sentido del mundo, y es donde estamos empezando a aplicar la IA en diferentes procesos. Está muy chulo porque de momento el año pasado eran eficiencias y este año ya vamos más a impactar a negocio. Quiero decir, pues empezar a hablar con datos, generación de agentes, todo lo que tiene que ver con el modelo de negocio, no con la creación del contenido. Y bueno, por eso el salto ha sido más o menos ese. Yo creo que bastante natural. Yo creo que también todos los que hemos trabajado con la parte de automatización o datos o lo que sea, ha sido como, bueno, o sea, ahora todas esas cosas que no podía hacer, de repente ya sí puedo hacerlas. Con cuidadito, ¿vale? Pero ya se pueden hacer, ¿no? Entonces, sí, a ver, me he visto un poquito ahí también representado. Pues bueno, si quieres vamos empezando. Te pongo aquí la pequeña presentación que habías hecho y te dejo un rato para que puedas explicar pues el sistema de Think and Hack, que es un nombre muy chulo, y nos explicas un poco y luego, pues eso, cuando nos lo puedas explicar, luego vuelvo y ya charlamos un poquillo sobre todo esto, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues Pues hasta ahora.
Para el tema de hoy he decidido, de entre todos los abanicos que hay, es realmente hablaros del sistema de creación del contenido de Think and Hack, que es cómo gestiono con IA toda mi propia marca personal. O sea, salimos un poco del trabajo y vamos a la gestión de marca personal. Entonces aquí eh, está muy chulo porque realmente mi día empieza planificando, procesando, escribiendo y distribuyendo, lo que haría cualquier persona en un entorno de marketing digital. Pero veréis que todo eso, el flujo es totalmente natural y vitaminado con IA, ¿no? Podéis comprender que gestionar una marca personal más trabajar a full time en una empresa se hace un poco difícil si tuviera que hacer todos esos pasos como lo hacíamos hace 3 o 4 años atrás. Os pongo este pequeño vídeo de cómo inicio mi proceso por las mañanas. Nada más levantarme, le digo buenos días a mi agente de IA. Lo que hace esta gente es mirar todas las publicaciones en mi calendario editorial, mira dentro de mi carpeta si tengo enlaces que haya compartido, porque tengo un problema, tengo un diógenes de información, es decir, me paso el día viendo cosas que son súper interesantes. Para gestionar todo esto que podría estar en LinkedIn, en X, en Substack, en WhatsApp a mí misma o mensajes de Telegram a mí misma, lo que he realizado al final es coger Obsidian, que es como un gestor de contenidos muy parecido a Notion, pero que está dentro de tu propia máquina, y lo que hago es desde cualquier tipo de dispositivo, esté donde esté, en el trabajo, en el PC de casa, en el móvil o la tablet, comparto mis enlaces y los guardo para procesarlos más tarde. Y lo que me permite este proceso de buenos días es ver si realmente tenemos contenido dentro de estas carpetas, que la IA entre, me haga un resumen y me haga una propuesta de si encaja o no encaja dentro de mi marca personal. Y ya no solo que encaje o no encaje dentro de la marca, sino si puede ser una inspiración para una newsletter, si puede ser una inspiración para Substack o para LinkedIn, que sabéis que son públicos totalmente diferentes. Por lo tanto, lo primero que hago al levantarme es generar el buenos días y aquí me encuentro toda mi posibilidad de contenido para atacar durante la semana. Realmente, ¿por qué construí este problema? Este problema realmente era un problema de contenido disperso, es lo que os comentaba antes. Son muchísimos enlaces, estamos en una industria de la IA que, yo no sé, al día pueden salir 5 o 6 novedades bastante importantes, se hace muy difícil seguir las noticias y de todo lo que hay, hacer la criba sobre cosas que realmente sean interesantes, que se puedan aplicar y que además no sean ese propio hype, ¿no? Entonces, todo nace de aquí. ¿De qué más nace este problema? De que yo trabajo en muchos dispositivos diferentes. Necesitaba un sistema desde donde poder acceder desde cualquier dispositivo para poder, pues eso, enviar enlaces, generar las piezas para las redes sociales, sin depender de tener que llegar a casa y encender mi ordenador. También me encontré un problema del bloqueo, ¿no? De decir, ostras, ¿sobre qué escribo esta semana, ¿no? Y sobre todo, empezar a tener un sistema de calidad. Es decir, ostras, he visto esta noticia, pues lo voy a escribir. O sea, dejar un poco ese salto de espontaneidad para realmente empezar a generar una estrategia con la finalidad de poder crecer como marca propia personal con el objetivo de divulgar, que es lo que vengo haciendo toda la vida, explicar mis casos de uso y compartirlos con la comunidad y así seguir aprendiendo y finalmente crear esa pequeña comunidad, ¿no? Sobre todo en un entorno que pasa un poco como el SEO antes, ¿no? Cuando nació, que hay mucha expectación sobre lo que puedes hacer, hay muy poco explicar de cómo hacer para que realmente sea útil. Y bueno, un poco el problema fue este. Por lo tanto, decidí trabajar con Obsidian, que me permite estar en todos los dispositivos y empezar a montar este workflow que vamos a ver ahora. ¿Vale? Este workflow no deja de ser un sistema de carpetas, como podéis ver aquí, donde tengo un inbox, que realmente toda esa parte más de diógenes de noticias, que es donde guardo todos los enlaces de interés. ¿Vale? Entonces, una vez están aquí, yo les digo buenos días y la IA empieza a generarme los resúmenes. Y me empieza a poner y a etiquetar todo con hashtags dentro
para poder organizar el contenido y luego poderlo procesar, ¿vale? Me podría poner para redes, para newsletter, y también hay todo un sistema de scoring porque también es capaz de desechar algunas de las ideas. Y finalmente también tengo lo que vendría siendo el análisis de las métricas, es decir, la IA para aconsejarme si este contenido lo necesito para redes, lo necesito para la newsletter o lo desecha, no es por un mega prompt que haya puesto yo súper currado, sino realmente que se basa en un análisis de métricas, que sería esta carpetita que veis aquí, donde descargo de forma automática y regular todas las métricas de LinkedIn, de Substack, de notas, de newsletter, y en base a unos objetivos que me he puesto y un crecimiento de la comunidad y del tipo de contenido, pues me va cambiando la estrategia de contenido. Si la comunidad crece en madurez digital, mi contenido crece en madurez digital, ¿vale? Y encontrar ese punto donde eres demasiado técnico para tu audiencia también se le da bastante bien, o demasiado poco técnico para la audiencia que va creciendo contigo. Entonces, la verdad es que a mí me ahorra muchísimos dolores de cabeza. Y el sistema arranca fácilmente. Abres tu terminal y pones buenos días. Yo en este caso utilizo Cloud Code, pero podríamos hacer exactamente lo mismo con Google CLI, que es su terminal, y es completamente gratuito. Podríamos hacer el mismo proceso, es totalmente replicable a cualquier tipo de herramienta o de agente de IA. Solo esto es más o menos el flujo que hay, pero todo esto está orquestado a través de skills y agentes. Es decir, yo digo buenos días, salta un agente, me hace el plan del día y me hace el calendario de la semana o me lo va más o menos ordenando. Luego, una vez ya tengo claro todo lo que tengo dentro de mi inbox, lo que hago es decir, procesa mis bookmarks. Una vez los bookmarks están procesados, lo que puedo empezar a hacer ya es a crear las piezas para redes, ¿no? Hago el comando crea piezas para redes sociales y empieza a generar todas las piezas para esas redes sociales. Y una vez al mes le digo que analice mis métricas. Sé que parece muy ambiguo, pero en el fondo son 3, 4 comandos que tú vas haciendo. Y luego, sobre todo, es que todo esto está sentado en una estrategia base. O sea, todos sabemos que la IA tiene que aprender un poco de nosotros, si no va a sonar siempre igual, ¿no? Y yo dentro de la estrategia es muy importante, tengo mi contexto. Mi contexto son archivos donde les explico quién es mi audiencia, quién soy yo, cuál es mi estilo para comunicarme, quiénes son mis referentes. Y también dentro de la estrategia base están todos los objetivos que yo quiero alcanzar y todos los patrones que he ido detectando que me van a permitir crecer mientras mi audiencia vaya creciendo en conocimiento. Y luego, finalmente, lo que viene siendo el stack tecnológico es bastante simple, es un Obsidian, lo que os comentaba antes, en este caso es Cloud Code, podríamos utilizar cualquier tipo de IA, y el único MCP que utilizo es el de Firecloud, más o menos para poder extraer toda la información de las URLs a las que me voy guardando. Todo esto lo tengo puesto en un servidor propio y es lo que os comentaba antes. Simplemente es para poder hacerlo desde múltiples dispositivos. Si solo tenéis un dispositivo, os podríais ahorrar todo este tema del servidor. Y luego, a nivel de APIs, las que utilizo serían la de OpenAI, que es Whisper, que es totalmente gratuita, y Supadata, que es totalmente gratuita. Supadata lo que me permite es extraer el texto de los vídeos de YouTube, de TikTok, de Reels y de cualquier herramienta, que es parte del trabajo de research de contenido. ¿Qué me ha permitido solucionar el, esta, este método de trabajar? Pues hoy en día, por fin, soy capaz de saber qué tengo que publicar hoy, qué tengo que escribir mañana y, sobre todo, entender cómo estoy creciendo con mi comunidad o con los seguidores, ¿no? Saber qué funciona y qué no funciona. Es decir, he dejado de estar ciega y he empezado a eficienciar todo mi tiempo. Y es un sistema totalmente replicable. Lo puedo utilizar para Think and Hack, lo puedo utilizar para mis campañas en mi trabajo
Es simplemente cambiamos los archivos de mi contexto y de generación de la estrategia. Con cambiar esos 3 archivitos, podríamos replicarlo todo sin ningún problema. Otra de las ventajas que tiene es que no estoy atada a ninguna herramienta. Es lo que os comentaba antes. Podemos utilizar Cloud, podemos utilizar la API de OpenAI, podríamos utilizar Gemini. O sea, realmente es un proceso que no está sujeto a ninguna herramienta y luego es totalmente personalizable y escalable, ¿no? Porque lo que construyo hoy no tiene por qué ser lo que me funcione mañana. Y sobre todo un ahorro de tiempo brutal. ¿Y qué es lo que veo una vez he generado todo este proceso mientras me tomaba un café? Pues os lo enseño aquí en este momento. Todo esto es lo Obsidian, son mis pequeñas carpetitas y después de lanzar el buenos días, lo que me genera es esta plantilla de aquí, donde realmente puedo ver alertas destacadas. Cuando digo alertas, dices, ostras, Aina, te quedan 4 días para publicar la newsletter y tú todavía no tienes ni una idea en tu borrador. Puedo ver el calendario editorial, ver las piezas que me faltan. Puedo ver las principales métricas de engagement en mis diferentes redes, que son estas de aquí, que son en las que se basa el sistema para generar el contenido. Y puedo ver todas las acciones del día que debería de empezar a hacer, ¿vale? Que pueden ser desde generar las piezas para redes, actualizar el calendario y, bueno, organizarme un poco la semana. En resumen, este es el sistema que tengo montado y nada, daros las gracias y resolver todas las preguntas que tengáis. Supongo que Iñaki ahora me hará bastantes y luego estaré pendiente en redes de poder contestaros sobre este sistema. Pues muchas gracias, Aina. Ha sido muy interesante. Y sí, tengo varias preguntas para ti, ¿vale? Pero Muy lo primero, darte difícil la enhorabuena. explicar, no sé. Eh, Está chula, o sea, el proceso así de inicio del día. Tuvimos también aquí a Mo explicando también otro tipo de procesos basados en Asana, ¿vale? Pero también tirando de skills y demás. Pero bueno, que al final aportáis cosas y perspectivas muy distintas y creo que es muy enriquecedor. A mí me gustaría preguntarte, o sea, primero, sobre todo, o sea, el tinglao que has montado, perdona que te hablo así, ¿vale? Pero todo este tinglao que has montado de skills, ¿cómo sabes qué es lo que tienes que consultar? ¿Qué es lo que te ha llevado a poder decidir cuáles eran las piezas que la IA tenía que ir formulando una a una para llegar al punto en el cual, oye, pues todo funciona? Porque todo esto, como me has explicado, que nos has explicado, no me lo has explicado a mí, está muy bien porque ya funciona, pero entiendo que hilarlo es donde está el arte, ¿no? De conseguir que solo mediante skills, que al final no dejan de ser archivos MD y pequeños scripts y demás, la IA los entienda y sepa, bueno, tú lo has ordenado muy bien, con un proceso, con el 10, el 11, el 10, el 20, ¿vale? Pero ¿cómo llegas hasta ahí? Bueno, llego hasta ahí. La experiencia, son muchísimos años haciendo prácticamente lo mismo. Llevar la imaginación a vuestros procesos de toda la vida, lo que vendría siendo una carpeta de Google Drive, un OneDrive, donde organizabais todas esas piezas de contenido o de estrategia que teníais que seguir utilizando para vuestro día a día. Todo parte de ese mismo esquema. Luego, todos son procesos que yo hacía de forma automatizada, individuales, que no tenían sentido porque no se hablaban entre ellos, ¿no? Me generaba la newsletter por un lado, generaba mis bookmarks estaban esparcidos por todas partes, o sea, todo empieza de generar todas las pequeñas piezas y empezar a pensar, ostras, ¿cómo puedo empezar a orquestar todo esto de una forma bastante más eficiente? Había procesos que iban por N8N de autopublicaciones, pero nada que iniciara el sistema y todo nace Ujú. de allí. ¿Cómo genero este sistema? Pues me aprovecho básicamente de la IA, como si fuera mi propio sparring. Es decir, cojo un documento de Word, empiezo con un dictado de voz, que es bastante más rápido,
y empiezo a soltar todo el proceso que yo hago, ¿vale? Tenemos un problema hoy en día con la IA, y aprovecho para evangelizar, que es que todo el mundo habla de la IA sobre datos. La IA sobre datos es genial, todos, entre comillas, tenemos datos porque hemos pasado o ya estamos dentro de un proceso de digitalización, pero lo que nadie tiene son los procesos. Y datos sin Ujú. procesos, por mucho que tú metas IA por el medio, si te faltan una de las dos patas, no sacas, ¿no? Entonces, lo primero fue explicarle mi proceso. Una vez tenía el proceso ya explicado, me fui en este caso, elegí Cloud Code, porque sus modelos, pues me entiendo mejor que quizás con ChatGPT, y empezamos a construir. Todo ello también poco a poco durante el último mes, el tema de agentes lo ha disparado, porque antes todo eran como skills, ¿no? Pequeñas piezas donde yo explicaba, necesito hacer esto, pero es que ahora ya el, todos esos sistemas migrados a agentes, con solo un comando, empiezan a desatar todo tu flujo. Y mucho prueba-error, mucho prueba-error y mucho prueba-error hasta encontrar donde no se rompe. Genial. Me ha gustado mucho el matiz que has hecho de los procesos porque creo que es donde está pecando también todo el mundo. Incluso nosotros, te cuento un poco nuestra experiencia, ¿no? Nosotros hace un tiempo que empezamos a ver que para crecer necesitábamos tener los procesos, las metodologías de nuestra agencia, en nuestro caso, mucho más atadas y empezamos a documentar el proceso 1, tal. Pero te das cuenta que cuando llegas a la IA, te das cuenta de lo mal que estaba, ¿no? En el sentido de se presuponían muchos conocimientos y mucha cultura por detrás que la IA no va a tener. Entonces te das cuenta que los procesos no eran eso, o sea, se podía bajar mucho más. Nosotros lo llamamos, por poner de nombre y que la gente sepa internamente de qué hablamos de desagregación funcional, que es decir, oye, voy a bajar hasta el punto, cualquier detalle lo voy a bajar hasta el punto de que realmente explique cómo funciona mi cabeza al encontrarme con ello. Y te das cuenta de la cantidad de eso, de procesos o de subprocesos. A veces no es el proceso en general, que dices 1, 2, 3 es muy fácil, pero cada uno, ver que lo tienes que definir en mini tareitas, mini hitos, en que de repente te encuentras y esto te lo miras y si va bien no. ¿Cuándo es que sí, cuándo es que no? No es si va bien. Y la mucha falta que hace, y lo ves muchísimo en cuando la gente hace aplicaciones de IA, cómo se olvidan de eso y al final bajan el nivel que ellos ya tenían por no haberle transmitido bien ese proceso. Entonces, me parece muy interesante. ¿Sigues alguna fórmula para poder ayudarte a bajar todo eso? Decías, sí, hablar, hacer un dictado está guay porque puedes ser súper desestructurado, pero ¿alguna cosa más? ¿Algún truquillo que nos puedas decir para poder bajar algo que para ti es casi natural, pero que la IA no entiende y que le tienes que explicar cómo es ese proceso? Cuando es para mí misma, sigo haciéndolo por voz y sobre todo iterando, ¿no? Te das cuenta, a la primera en un one shot nunca lo hago. En el trabajo quizás que yo no tengo control sobre las cabezas de las personas y sí que necesito que me procesen los pasos, lo que les pido son dos cosas: que me graben en vídeo, capturas de pantalla mientras van explicando, pues ahora entro aquí y hago un clic. Y ahora decido que esto funciona por lo que sea. Entonces, lo que hago es grabar pantalla y grabar a la propia persona. Una vez sacado todo el proceso del propio vídeo, que me ayuda obviamente la inteligencia artificial a extraer ese proceso, lo que hago es me siento con esa persona y ya le hago las preguntas mucho más al dedillo de lo que a mí me falta para acabar de construir. Pero realmente el proceso es que la gente se grabe, lo hable y luego tú iterar sobre la persona para que te acaba de decir. Tú lo ves cuando hay un momento en que hace algo muy rápido sin acabar de explicártelo, lo anotas y luego se lo preguntas eh, más privadamente y van saliendo todo ese tema de procesos. Es buena esa. Me la apunto, de hecho, ¿vale? Te la copio. Es muy humano, que es muy humano, no es tan... No, pero bueno, de ahí acabas. Yo creo que hay una vertiente Exacto. también de la IA que es la de imitar. O sea, lo hablábamos también en otro programa, la de trabajar con la IA como si la IA fuesen personas. No porque sean personas, porque no lo son, pero sí porque te permite mucho más trabajar de la forma que ya lo hacías, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, lo que es
A mí me parece cuando haces todas estas estructuras, creo que a la gente le ayuda mucho visualizarlo, como imagínate que te han concedido la oportunidad de tener 50 becarios, no uno, sino 50 de golpe. ¿Qué harías para que te pudiesen ayudar y no estén tocándose las narices, ¿no? Sino que pues le tendrías que definir muy bien cada pasito, ¿no? Entonces, Exacto. al final, pues eso, tú lo que has construido es algo parecido a tener pues 8 minions, ¿no? Que Ujú. te permiten luego trabajar muy ágil porque todo el trabajo tedioso, el que no te apetece o el que nunca sacas tiempo, pues te lo están sacando estos minions, ¿no? Bueno, en este caso Ujú. Cloud Code con todo lo que le has conectado. Y me ha sorprendido lo poquito, para todo lo que haces, también me ha sorprendido mucho lo poquito que conectas. Pero creo que ahí hay un arma secreta, ¿no? Porque decías, y bueno, y con N8N, Eso ¿no? es, eso es. Hay un arma secreta. O sea, no todo pasa dentro de una terminal, pero hay mucho contenido que necesito que sea automatizado y que coja de APIs. N8N es una de las herramientas actualmente quizás más potentes para generar automatizaciones. Y lo que te permite, sobre todo, que a mí me gusta mucho de N8N, es poder conectarla con el móvil de una forma súper sencilla. Y dentro del móvil lo que tenemos es Telegram. Telegram, para configurarlo, es muy simple. Lo puedes utilizar en tu navegador, en el ordenador, lo que os decía, multidispositivos y sobre todo en el móvil en esos tiempos más muertos en los que tienes. Entonces, lo que yo hago es, tengo un chat dentro de Telegram. Cuando estoy viendo algún tipo de pieza en redes sociales, en YouTube, en TikTok, me da igual cualquier cosa de que sea un vídeo, cojo la URL, me la pego en Telegram. Entonces entra dentro de un proceso dentro de N8N que extrae el texto de los vídeos, ¿vale? O transcribe el audio para dármelo. Todo ese contenido es el que luego pasa a mi Obsidian y luego la IA puede trabajar de una forma bastante sencilla. Y eso es gracias a N8N y con APIs totalmente gratuitas. Yo siempre intento, o sea, una cosa es el trabajo que sí que necesitas mucha infraestructura, pero a nivel personal hay muchísimas APIs que son totalmente gratuitas o tienes N peticiones al mes con las que te puedes montar ese tipo de sistemas. Sí, muy chulo. Y muy buen combo, además, toda esta parte, porque la gente está viéndolo como... Es que estos clientes de terminal, bueno, o incluso los IDEs, ¿no? Tipo Cursor o Antigravity, como que ya no hace falta, tú ves YouTube y es un cachondeo, ya N8N ha muerto. Dices, no, es que suma uno y uno, ¿no? Porque Exacto. solo el MCP de N8N ya te vitamina cualquier Cloud Code o cualquier Antigravity a lo bestia, ¿no? Entonces, que me ha gustado verlo ahí, mira, por aquí, sí que hay cosillas, ¿vale? Porque es al final, oye, que tengo que buscar MCPs, no, créate flujos y a tirar de Exacto. N8N, que además estará más controlado y hará más lo que quieres que si le dejas a un MCP que tire millas, ¿no? Y Entonces, luego también lo puedes conectar con tus cuentas de Gmail, por ejemplo, en esa cuenta donde recibes todas las newsletters de todo el mundo. Si tú te creas un MCP desde cualquier agente de terminal, al final te puede hacer cualquier cosa porque le estás dando órdenes de puedo leer, puedo escribir, puedo hacer automáticamente todo lo que quiero, ¿no? Y esa parte de extracción del dato puro está muy bien tirada de herramientas. Me da igual N8N, Make o la sí, que vale, bueno, prefieras. si luego ya la que quieras, pero Sí, sí. muy bien, muy bien. Quería preguntarte, saliéndonos un poco, porque esa parte me puede, entonces me pongo a preguntar y al final nos comemos el programa, ¿vale? Pero bueno, para estar tan al día en todas estas cosas que van saliendo en temas de IA, porque al final a la gente pues, es súper, en realidad es abrumador, ¿no? O sea, que, oye, que no había acabado de entender que era un skill y ya me han salido los skills 2.0 que acaban de salir, y dices. Y yo aún no habían implementado todo lo que querían skills, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Viendo que esta está así un poco tan al día, explícanos un poco cómo lo haces tú. La idea es probar. O sea, cuando salga una noticia, si tú ya la estás, por ejemplo, pues tema de skills, ¿no? Salieron las skills y las skills no son nuevas, llevan bastantes meses corriendo, Pero pero quédate ahí, ¿eh? No son nuevas, llevan bastantes meses. Ya está, vamos a dejarlo ahí. bastantes meses. Vale, este es el ritmo. Sí, Perdona, ese que es te he el cortado. ritmo, eso es.
Y sobre todo es tener un punto de implementación, ¿no? En el cual tú tampoco te dejes llevar por el FOMO. Si yo tengo un proceso y me funciona, lo dejo. Y luego, si tengo tiempo libre, veo esa herramienta y digo, ostras, pues quizás puedo integrarla, es probar y testearla. Pero no hay que volverse loco, o sea, todo va entrando de forma muy natural. Lo que pasa que mucha gente creo que solo lee la noticia, pero al final nunca lo aplica. Entonces, tú en el momento en que aplicas lo que lees o lo que explica otra persona y tú dices, ostras, esto lo puedo integrar, es cuando dejas de tener ese FOMO, ¿no? Porque van saliendo cosas, pero esas cosas también van creciendo y si tú vas creciendo con la tecnología, las puedes ir más o menos absorbiendo. Pero si no haces y solo lees, es cuando te da ese tipo de ansiedad de me quedo atrás. Cuando tú construyes te das cuenta que hay cosas que no sirven para nada, que son agua de borrajas y otras que dices, me acabo de ahorrar una de tokens, una de tiempo, que es brutal, pero hay que construir. Yo siempre digo, se aprende construyendo. Muy bien. Y cambiando de tercio, y me es un poquito inevitable, ¿no? Viniendo de la parte de Editorial Planeta, ¿nos puedes hablar un poco de la aplicación de la IA a toda la parte esta de contenido editorial o me salgo demasiado del scope? No, os puedo explicar. La verdad es que puede parecer muy paradójico que haya un responsable de inteligencia artificial generativa en un grupo o en una editorial donde te dedicas a la generación de contenido, que es prácticamente para todo lo que se utiliza la IA a nivel global. Digo prácticamente porque tampoco es así. Mi parte está dentro de la parte de innovación, tiene todo el sentido del mundo, son procesos de innovación muy nuevos y obviamente en Planeta no generamos contenido con inteligencia artificial, ni correcciones, ni traducciones, es decir, no impacta nunca en ningún proceso donde esté involucrado esa creatividad humana y donde haya pues, muchos perfiles por detrás trabajando que son los que les da calidad. ¿Dónde impacta? En eficiencias, ¿vale? En procesos, en flujos de trabajo como el que acabamos de ver ahora, ¿vale? En pensar, en procesar, en empezar a tomar decisiones como pueden ser con los datos, ¿no? Empezar a sacar todos los procesos que puede tener Juan en su cabeza, que es lo que os comentaba antes, y ver cómo todo eso podemos generar pues, agentes para poder hablar con datos. Y muchos procesos de eficiencia. Pensar que mi trabajo no es solo con los editores, sino que yo trabajo con todos los departamentos que puede haber dentro de un editorial, recursos humanos, contabilidad, derechos de autor, es decir, procesos de eficiencia, no de generación de contenido. Muy bien. Y bueno, no sé si hay algún punto más así que creas que tenemos que destacar. Yo me gustaría Bueno, preguntarte Perdona, di. dime. No, no, di. No, yo quería preguntarte por el tema de mujeres en SEO, ¿vale? Pero si hay algún punto que queda antes, No, ¿no? podríamos ir directamente en el tema Muy de, bien. de mujeres Pues en SEO. no, me gustaría, pues eso, que me explicases un poco la experiencia de mujeres en SEO. Pronto tendremos aquí por el programa a más miembros de mujeres en SEO. Y me gustaría pues que me explicases un par de cosillas sobre esa iniciativa Vale, y tu participación en todo esto, sí. es una iniciativa súper interesante pensar que el SEO, bueno, podríamos hacer el símil con la IA, son nuevas disciplinas que van saliendo y de repente te encuentras un sector en el cual hay muchísima novedad, muchísimos procesos y además ya no es que sea novedad y procesos, sino que son muy guays y por defecto, o sea, tampoco lo quiero generalizar, las mujeres tardamos bastante en empezar a compartir lo que vamos trasteando, ¿no? Por contra, eh, hay mucho ruido en las redes, mira lo que he hecho, mira lo que sale, sin contrastar, ¿vale? Y nos quedábamos siempre pues un poco eh, debajo de toda esa, bueno, rapidez e inmediatez de generación de contenido, ¿no? Entonces, lo que nos ha hecho el tema de mujeres en SEO también es un sector que, no digo que todo el SEO sea técnico, pero también es bastante masculinizado porque en el fondo estás también muchas veces rodeado de técnico, ¿no? Y tener ese apoyo
nos ha permitido también dar la visibilidad a muchísimas personas que son muy buenas, quizás les da hasta miedo hablar en público por el qué dirán, y de esta manera es como una comunidad donde puedes preguntar y sobre todo eso, ayudar a dar visibilidad a personas que por sí solas no lo harían, porque no tienen alcance, porque les da vergüenza y realmente están construyendo cosas muy chulas que nos podrían nutrir a todas y de otra forma no saldrían. Entonces yo no es sectario, no es un gueto, sino es todo lo contrario, ¿no? Es una red de apoyo, como podría ser eh, No, tu aparte familia que o tus amigos. con el tiempo habéis demostrado, bueno, se ha demostrado que funciona, ¿no? Porque cada vez va habiendo más visibilidad en las mujeres en la parte de SEO. Yo sí que dirías que creo que hace falta un Mujeres en IA o algo así, porque, bueno, podéis ver 2 programas. O sea, Aina es la primera mujer que viene de entrevistada al programa y no es porque no quisiésemos que viniesen, sino porque cuesta. Siempre es un tema A mí me que gustaría mucho que no existiera el Mujeres con IA, porque me gustaría pensar que hemos aprendido y que ahora podríamos hablar de ella y ser todo lo inclusivos que fuéramos sin tener que decirlos. Me hubiera gustado, han pasado muchos años y creo que sería un punto dulce muy Ojalá grande. tengas razón. Yo no los, como alguien que ya ha montado un evento de IA y que ahora estoy montando este programa, estoy viéndome muy parecido a los inicios del SEO. Y eso es vuestra oportunidad, la de salir ahora. Porque si se Exacto. sale al principio, ya luego no hay que salir. Ya se ha salido, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que os esté escuchando, pues que lo entienda, que entienda. Al final, todos necesitamos referentes y al final es mucho mejor encontrar los referentes en alguien que pues puede tener el mismo tipo de problemáticas, sobre todo en esta parte de exposición y cosas así. Eso Entonces, es. bueno, pero bueno, entiendo que, bueno, pues está bien, ¿no? Al final hay que hacer ese llamamiento, creo yo. Entonces, por nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la causa, eso desde luego. Y bueno, poco más. Yo creo que has explicado algo muy interesante. Creo que poco a poco se está, no sé qué opinas de esto, creo que se está formulando como distintos estilos, ¿no? A la hora de trabajar. Toda esta parte de los clientes que en un principio nacieron para la programación, Ujú. es cada vez más evidente que no es para los programadores. No es solo para los programadores, ¿no? Eh, lo que no tengo muy claro es en qué punto de la evolución estamos con este tipo de agentes a medida, con skill, ese camino que estamos siguiendo, que al final parece que está siendo mucho más provechoso que el de los agentes que te venden en softwares Ujú. especializados, sino es mucho mejor el do it yourself, ¿no? Eh, ¿Crees que está suficientemente evolucionado todo esto y que ya es algo imparable o que estamos tonteando con Algo algo que va a imparable, desaparecer? algo imparable estoy convencida. Que no, y obviamente todavía va a evolucionar, es lo que decíamos antes, no es tan nuevo, ya lleva 5 meses, ese es el ritmo del mercado, ¿no? A nivel de corporaciones, que es donde yo también me encuentro, o sea, tengo mi parte friki de constructora y por la otra trabajo para una gran corporación y puedo ver en qué nivel chocan esos dos paradigmas. Sí que veo que se va todo con muchos pies de plomo. Además, pensar que hay mucha gran corporación, no digo startup, estamos hablando de cosas totalmente distintas, donde la digitalización puramente dicha, lo que todos pensamos que podemos tener un data lake, una base de datos, no está hecha. O sea, entonces la implementación de la IA va muchísimo más lenta. Además, como no son tecnologías deterministas, o sea, yo puedo hacerle el mismo prompt, la misma pregunta cada día y es totalmente distinta, despierta una inseguridad muy grande por parte de la persona que lo tiene que evaluar o trabajar, ¿no? Porque es diferente hoy que ayer la respuesta, aunque ambas sean correctas, ¿no? Probablemente. Entonces todavía queda un poquito de trabajo que imagino todo esto se va, todo esto va a ir evolucionando y cada vez es más, no voy a decir determinista, que está muy bien que no lo sea, para eso tenemos el SQL en una base de datos, y queda mucho por hacer.
el otro día, por ejemplo, en el Talent Arena de Barcelona, tuve la oportunidad de escuchar hablar a, no me acuerdo qué cargo tenía, dentro de Bodegas Torras, y sí que me llamó la atención porque empezaron a decir lo que nadie se atreve a decir. Es decir, estas grandes empresas trabajan con grandes SaaS, por ejemplo, pues me voy a SAP y cosas, Salesforce y cosas por el estilo. Cualquier desarrollo ad hoc con estas plataformas es muy, muy caro y además encima no acaban de darte esa personalización que tú necesitas. Y él levantó el melón, ¿no? Y dijo, ostras, ahora con 3 programadores en casa más Cloud Code, yo puedo empezar a generarme todo lo que sería mi software y empezar a dejar atrás un poco ese tipo de consultoras. Y yo creo que aquí va a estar las primeras implementaciones, ¿no? En hacer lo que tú realmente necesitas con pocos recursos y de Ujú. una calidad bastante superior, siempre No, con programadores y aparte detrás. es donde a día de hoy, que lo que es el conocimiento medio, yo suelo decir eso, que Ujú, al final la IA es mediocre, pero porque tira por el conocimiento medio, ya está exacto. superado. O sea, cualquiera que nos dé... entonces, creo que quien se construya cosas, como bien dices, es quien va a destacar y al final es quien tiende a liderar el mercado. Luego hay más factores, ¿no? Muchos más, Ujú. ¿vale? Pero creo que por ahí sí. Hay un punto de inflexión en todo esto. Pero bueno, veremos a dónde vamos. Pues, a ver, deciros a todos los que estáis llegando hasta aquí que, bueno, lleváis aquí 40 minutos con nosotros, lo mínimo es una campanita, un like o un suscribirse. Os está gustando, lo sabéis. Entonces, ¿por qué no? ¿No? Podéis ver muchos más invitados y en un futuro seguramente Aina de nuevo con nosotros. Y por mi parte, nada, Aina, decirte que muchas gracias, ha sido muy interesante, yo he aprendido mucho, ahora me voy a poner a cotillear un par de cosas que has mencionado. Y nada, que muchos éxitos en todo lo que estáis montando ahí en Planeta. Y nada más, de nuevo, que eso, que gracias, Nada, simplemente. gracias a vosotros por dar la oportunidad de estar aquí, gracias por hacer este programa, de acercarla ahí a la gente para que no tengan miedo y presentar diferentes casos de usos. Y sobre todo, gracias por escucharnos y espero que os surjan muchísimas dudas que son las que os van a hacer crecer y empezar a construir cosas. Pues nada, pues esto ha sido el Hecho con IA de hoy. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego.